La pregunta de hoy es, ¿cómo puedo recibir respuestas? ¿Amén? Esa ha sido la pregunta durante estos dos mensajes que hemos escuchado. ¿Cómo podemos recibir respuestas? Estamos orando para ser una iglesia representativa y gracias a Dios se está llevando a cabo esto. Pero dijimos que primero el cambio tiene que comenzar en nosotros, ¿no? Tiene que haber un cambio interno primero, en mí, dentro de uno mismo. Y cuando eso toma lugar, vamos a empezar a ver la necesidad de nuestra iglesia. Como por ejemplo, que nosotros empecemos a establecer el atrio de oración, atrio de los gentiles, atrio de los niños. Es decir, que podamos ser el templo 237. Amén. Pero antes de todo esto, ¿qué dijimos que era importante? Para recibir respuestas, dijimos que primero es importante nuestra fuerza espiritual. Amén. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para recibir fuerza espiritual? Tenemos que crear un sistema espiritual. Por ejemplo, si yo digo, quiero tener un mejor físico, quiero tener brazos más fuertes, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Ejercicios, ¿no es cierto? O sea, tienen que ir a un gimnasio, o si no a un gimnasio, de repente en casa, con unas cuantas pesas, pueden empezar a tener un sistema. Si yo digo, quiero tener fuerza espiritual, eso no va a venir comiendo, ¿no es cierto? Si que tiene fuerza espiritual, eso no va a venir bailando. Eso va a venir mediante un sistema espiritual. Y este sistema espiritual, tienen que uno mismo buscar este sistema espiritual. Uno mismo tiene que empezar a ver la manera en cómo encontrarlo. Puede ser abriendo su Biblia por las mañanas, puede ser haciendo su camino de salvación, pero cada vez que lo hagan, hermanos, quiero que mediten en esto, piensen en esto. Si van a leer Biblia, no lo hagan solamente por lectura, sino que cuando lean, si van a leer, por ejemplo, hoy, 2 Reyes 6, mediten en lo que han leído. Y en lo que han leído, cómo esto puede aplicar a mi vida. Si van a leer un solo versículo bíblico, ¿no? Mediten en ese versículo bíblico. ¿Cómo este versículo va a aplicarse a mi vida? ¿Cómo yo lo puedo aplicar a mi campo? Entonces van a empezar a tener un sistema espiritual. De repente comienzan levantando 2 kilos espiritualmente. Poco a poco van subiendo. Imagínense, hasta levantar 120 kilos. ¿No? Dentro de eso, una vez que agarran, establecen un sistema espiritual, tomen un ritmo espiritual. ¿A qué me refiero con un ritmo espiritual? Que no se salgan, y si apenas se salen, ustedes se dan cuenta. ¿Cómo son los ritmos de las canciones? Digamos, cuando el hermano Gerardo toca una alabanza, si él empieza con una nota diferente, todos nos vamos a dar cuenta. Ah, esa no es la nota, está desafinado. O nos ha pasado muchas veces que escuchamos a alguien cantar, incluso a la gente que ya tiene años de experiencia, empieza a cantar una canción en a capela, pero comienza en una nota que no es, y los músicos entran en otra nota. Entonces se dan cuenta rápidamente, hemos perdido el ritmo. Entonces, si yo empiezo a tomar un sistema espiritual para poder tener fuerza espiritual, también que pueda tener un ritmo espiritual. Es decir, apenas me salga de ese ritmo, me dé cuenta. ¿Me dejo entender? O sea, una vez que empiezo a tomar un sistema espiritual, si estoy, por decir, si estoy yendo a la iglesia, comienzo con algo pequeño, voy a la iglesia los días domingos, los días viernes. Ese es un sistema espiritual, pero no solamente verlo como un sistema, sino tomarle el ritmo. Empezamos a tomar todas las semanas. Y si pierdo un viernes o pierdo un domingo, me doy cuenta, he perdido el ritmo. Me he desafinado, ¿no? Tengo que volver a buscar la nota otra vez. Y esto va a hacer que finalmente ustedes puedan lograr tener fuerza espiritual. Amén. Sistema espiritual, ritmo espiritual, estos dos va a producir que ustedes puedan tener fuerza espiritual.
Búsquenlo. Remanentes, busquen una manera en cómo obtener esta fuerza. Sea Biblia, sea oración, sea las maneras en cómo meditar en la palabra, sea muy temprano por la mañana, o sea muy antes de descansar de repente en el día, pero busquen la manera en cómo ustedes van a tener un sistema y un ritmo espiritual. Amén. Bien, avanzando. Tomando el texto de hoy, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos nosotros ver tomando el sistema de hoy, el texto de hoy, perdón? Primero, que las tinieblas siempre van a querer atacar. El mayor interés de Satanás, ¿cuál es? ¿Cuál será el interés del diablo? Distraernos. Dice Primera de Pedro 5:8 que el diablo, nuestro adversario, está como león rugiente buscando a quién devorar. Eso quiere decir, ¿por qué ruge el diablo? Porque quiere distraernos, quiere hacernos temblar, ¿no es cierto? Quiere que nos quedemos ahí pasmados. Y una vez que logra eso, distraernos, lo que va a querer hacer el diablo es devorarnos. No solamente masticarnos poquito, no, sino va a querer destruirnos por completo. Ahora, ¿cómo logra eso? Dice Juan 16:11 que el diablo es el príncipe de este mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el diablo va a tomar todas las cosas de este mundo para querer distraernos y finalmente destruirnos. Por eso, remanentes y hermanos líderes de la iglesia, estén muy atentos a las cosas que este mundo ofrece. Sea música, sea los programas, sea las costumbres de la región, o sea, cualquier cosa que proviene de afuera del mundo, tengan en cuenta que quien está tomando control de esto son las tinieblas y van a querer atacar. Y uno dice, pero pastor, esas cosas no creo, pastor, son cosas inofensivas. Miren, Juan 8:44 lo dice claramente. ¿Qué es el diablo? El diablo dice que es el padre de mentira. Piensen en eso. Padre de mentira. ¿A qué se refiere con eso? Que hay mentiras hijitos, ¿no? Si él es el padre, hay hijitos también. Claro, en el contexto está hablando de hijos del diablo, ¿no es cierto? Pero tenemos que darnos cuenta que lo que el diablo va a querer hacer es mentirnos. ¿Para qué? Para hacernos creer que el mundo es mejor. Nos va a querer hacer creer que estar afuera es mejor. A ver. Les hago esta pregunta. Digamos que ustedes están para una entrevista de un trabajo que les puede pagar $10,000 al mes. ¿No? Un trabajo ideal. ¿Qué tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es contestar llamadas. Nada más, contestar llamadas. ¿Qué harían ustedes para esa entrevista? ¿Se prepararían o no? ¿Y qué pasaría si ustedes llegan tarde a esa entrevista? Lo más probable es que no le van a dar el trabajo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si durante esa entrevista ustedes se duermen? Lo más probable es que no le van a dar el trabajo, ¿no es cierto? Ya. Si estamos reunidos en el culto, es para recibir la palabra de Dios. Entonces uno dice, pero bueno, mañana es domingo. Y lo que el diablo va a querer hacer, especialmente con el liderazgo de la iglesia, es meterle todas las mentiras posibles. ¿Para qué? Para que no disfruten del culto. Para que no disfruten del culto. Es decir, para que estén aquí, pero salgan igual de vacíos. ¿Me está dejando entender? O sea, han venido a la iglesia, han estado presentes, pero van a casa y siguen igual. No se le ha levantado torre, en ustedes no ha habido un cambio. Entonces,
allí el diablo cumplió su función. Lo mismo sucede hoy en el texto. ¿Qué dice? Este rey empezó a hacer todas las maquinaciones. ¿Para qué? Para atacar a Israel. Ese es el contexto de hoy. El diablo está pensando cualquier manera para poder hacer campamento a nuestro alrededor y destruirnos. Está haciendo cualquier cosa. De una u otra manera está viendo la manera de poder acampar para destruirnos. Eso tenemos que estar atentos de esto, hermanos. Líderes de la iglesia. Amén. Pero luego, finalmente se da cuenta que no puede. Es cierto, hermanos, el diablo no puede contra el pueblo de Dios. Eso tenemos que entender. El diablo no va a poder contra el pueblo de Dios. Va a querer intentarlo, pero ganar no va a poder, porque su cabeza ya está aplastada. Y por eso le dice Eliseo a Jesse: no temas, no tengas miedo, Jesse. Eliseo sabía muy bien que él tenía todo el respaldo del trono celestial. Ustedes, líderes de la iglesia, tienen todo el respaldo del trono celestial. Eso es ver las cosas espirituales. Eso es ver más allá de lo que el mundo me puede decir. Porque mientras otros están maquinando para destruir, mientras otros, el mundo afuera, los ladrones, la gente mala, está maquinando para destruir al Hijo de Dios, Dios nos dice: no temas. Yo soy tu respaldo. Eliseo sabía muy bien esto. Pero ¿quién no vio esto? Y a veces me siento así, como Jesse. Porque miren, ya estamos en el capítulo 6, el versículo 8. Ya Jesse había visto milagros, ¿no es cierto? Ya Jesse había visto milagros ya hechos a través de Eliseo. Ya había visto cómo el hierro flotó del mar. Ya había visto eso. Y aún así, ¿qué es lo que Jesse no tenía? No tenía fe. Todavía estaba incrédulo. Aún así, pasamos nuestras vidas sin aferrarnos a las cosas correctas. ¿Por qué dice Dios no temas? A ver, ¿por qué Dios me dice no temas? Génesis 3:15. Porque la simiente de la mujer, Cristo, ya aplastó la cabeza de Satanás. Es basado esto. Esto tiene base. No es que Dios nos dice no temas esperando que algo no nos vaya a pasar. No, Dios me está diciendo no temas porque Cristo ya aplastó la cabeza de Satanás. Ya tienes todo el respaldo del trono celestial. Es más, luego le dice: abre tus ojos y te das cuenta que más son los que están con nosotros. Hebreos 1:14, que dice que los ángeles son administradores de aquellos que van a heredar la salvación. Cada lugar que ustedes vayan, ángeles los están rodeando. Amén. Cada lugar que ustedes vayan. No importa qué tan peligroso sea ese lugar, ángeles lo están rodeando. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos experimentado la protección de Dios con sus ángeles? Acá hay testigos vivos de cómo los ángeles lo han hasta cargado para que no les pase nada malo. Amén. Ha pasado esto. Para el mundo esto es locura, pero nosotros sabemos que la Biblia lo dice con toda seguridad. Los ángeles nos guardan y nos protegen. Amén. La Biblia lo dice muy claro. ¿Se acuerdan cuando... ¿quién fue? Rode. Abre la puerta y ve a Pedro que había salido de la cárcel, ¿no? Y en vez de hacerlo pasar, cierra la puerta y se va corriendo. Ha salido Pedro de la cárcel, le dice. ¿Y qué le dicen? Te has equivocado, ¿no será uno de sus ángeles? Ahí está. ¿No será uno de sus ángeles? ¿Quién despertó a Pedro de la cárcel? ¿Quién cerró la boca a los leones? ¿Quién estuvo caminando con Sadrac, Mesac, Abednego en el horno de fuego?
O sea, hay tanta evidencia de esto, pero muchas veces no lo entendemos. Eliseo decía, no temas, más son los que están con nosotros. Y miren esto, dice la palabra, el Señor hizo. Me parece tan bonito eso, que Eliseo oraba y Dios obraba. Tan bonito es eso. Dios, dice la Escritura, Eliseo oró para que se queden ciegos y así fue. Luego dice, Señor, te pido que le abran los ojos también, y otra vez le vuelve a abrir los ojos. En Hebreos 11:6, ¿qué nos está faltando para ver todo eso? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que empezar a creer en Dios, en sus obras, en las cosas que Él hará, sin dudar. Amén. Romanos 10:17. Ahora, pero pastor, ¿por qué no tengo tanta fe? ¿Ah? ¿Por qué no tengo tanta fe? Dice, pero yo trato de creer y no es así. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Más escucho Cristo, más fe empieza a crecer en mí. Más me aferro a la palabra, más fe empieza a crecer en mí. Amén. ¿Por qué hacemos estos 3 cultos? Para que pueda crecer más todavía nuestra fe. Durante la semana, ¿cuántas veces escuchamos mensaje? Quizás algunos lo hacen todos los días, pero la gran mayoría no lo hace todos los días. Hay que aprovechar el día domingo para poder recibir toda la palabra de Cristo necesaria para que nuestra fe siga creciendo. Amén. Eso tiene mucho que ver con su sistema y su ritmo espiritual. Amén. Dice Hebreos 11:7, algo muy... Lean, en realidad Hebreos 11 habla todo acerca de la fe, pero el 7 dice, por la fe Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, sale Abraham de su tierra y su parentela. ¿Pero por qué? Porque le creyó a Dios. Cuando Dios le dice, hazte un arca a Noé, no había lluvia todavía. No creían en esto, nunca había pasado algo así. Pero dice, Noé creyó a Dios y en esa fe, ¿qué hizo? Construyó el arca. Si Dios me dice, haz la evangelización mundial, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Si Dios me dice, haz la evangelización mundial, ¿qué vamos a hacer? Hacer la evangelización mundial. Amén. Si Dios me dice, ir y hacer discípulos, ¿qué vamos a hacer? Discípulos. Amén. Es que en estos tiempos es difícil, pastor, ya nadie hace caso, nadie escucha, todos rechazan. Es la realidad, pero Dios no se basa en la realidad, Dios se basa en su mandato. Amén. Dios se basa en su mandato. Si Él dijo ir y hacer discípulos, Él no dijo en un momento hasta que se ponga difícil la situación. No dijo eso, ¿no? Hacer discípulos y si no te escuchan, lo deja de hacer. No dijo eso. Es un mandato, hermanos. Pero tenemos que creerle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, por fe Eliseo vio que toda la colina estaba lleno de caballos y de carros de fuego, hermanos. Por esa fe. Con toda seguridad puedo decir, más son los que están con nosotros que con ellos. Conclusión. Luego cuando ya el rey de Israel va y los ve a todos, ¿no? Es como pan servido para él. Todos los soldados del ejército contrario estaban servidos para matarlo. Los mato, dijo. No los mates. No los mates. ¿Por qué? Porque somos llamados para salvar. Amén. Somos llamados para salvar. Somos llamados para entregar vida eterna en Cristo Jesús. Estaba recordando al rey. Le dice, ¿acaso tú los has capturado?
¿Acaso con tu espada y tu arca has hecho tú esto? ¿Acaso has sido tú que lo has capturado como para que ellos vamos a matarlo? ¿Qué nos estaba diciendo allí? No es con tu fuerza, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es con tu fuerza, pensamos que es con mi fuerza la evangelización mundial, reunir discípulos. Pensamos que es con nuestra fuerza, no es con mi fuerza, es con la fuerza que Dios me da. Amén, con la fuerza que Dios me da. Y luego le dice, sírveles comida y dales de beber, y luego envíalos. ¿Qué estaba haciendo allí Eliseo? ¿Se dan cuenta de lo que Eliseo estaba haciendo allí? Lo estaba comisionando nuevamente. ¿Cómo regresaron estos soldados de vuelta a su rey? Como discípulos. ¿Por qué? Como testigos. Porque fueron a matar al hombre de Dios y no lo pudieron matar. ¿Y qué creen? ¿Que iban a regresar igual como fueron? Iban a regresar totalmente transformados. Es la comisión. Y rey, cuando pudieron habernos matado, no nos mataron, más bien nos dieron un banquete, nos dieron comida, nos dieron agua. Esa es la comisión. Aquí vemos el discipulado. Si empezamos a nutrir a alguien en el campo, lo salvamos, le entregamos el poder del Espíritu Santo y luego los comisionamos. Amén. Allí nada más. Sírveles, dales de comer, dales agua y luego envíalos, comisionalos. Ahí está la misión de la iglesia. Salvar, nutrir, comisionar. Amén. Salvar, nutrir, comisionar. Ese tipo de líderes tienen que levantarse. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta maravillosa palabra que nos das. Ayúdanos a tener un sistema espiritual. Ayúdanos a no perder el ritmo espiritual para que podamos hacer todo con el poder del Espíritu Santo. Que podamos ser la iglesia que salva a las personas, ser la iglesia que nutre a los discípulos y ser la iglesia que comisiona a las 237 naciones, a los campos del mundo entero. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.